gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, pero bueno, el otro día hice un video cortito desde este mismo lugar mostrando este semáforo que a veces ocasiona algún problema de tránsito. Y es que entre el rojo y el verde peatonal no hay diferencia de tiempo. Por ejemplo, ahí está en verde o blanco para que yo pueda cruzar. Obviamente los autos vienen parando. Bueno, no es el caso de esa moto, no importa, no lo voy a juzgar, yo haría lo mismo. Los autos vienen parando, pero no hay una, llamémosle, diferencia de tiempo entre el verde y el rojo, ¿ven? Ahí ya se puso en amarillo e inmediatamente verde y rojo para peatones. O sea, el automovilista o el motociclista que está parado ahí, prestando atención al semáforo suyo, está mirando e inmediatamente se pone en amarillo, suelta el embrague y sale a 200 km por hora. Y salen rápido, lo digo metafóricamente, 200 km por hora, pero salen rápido porque hay un semáforo cada 200 metros, con esto de los semáforos. Pero bueno, ahí yo estaría sin tener paso para cruzar, obviamente porque el semáforo está en rojo, pero bueno, no viene nadie. Les voy a mostrar otra curiosidad, ya que me mojaron la oreja con este tema. Si yo quiero cruzar de acá hacia allá, no hay semáforo, o sea, no tengo un semáforo para mirar si está verde o rojo. Ahí vemos que se está poniendo en rojo y para cruzar hacia el otro lado me tengo que guiar por esto y esperar que los automovilistas hagan lo propio. Voy a tratar, para cerrar el tema, porque por Facebook algunos se han hecho oír. Ven que ahí está en rojo, ahí está el hombrecito en blanco, y ahora van a ver cómo cambia inmediatamente. A ver si puedo enfocar los dos. Ahí está, amarillo, pum, verde para uno, rojo para el otro. Ahí pasaron todos los autos. Y ahí es donde se generan los problemas, los insultos. Yo particularmente me agarré a los insultos unas 3 veces, 2 de ellas caminando, una en el auto. Y bueno, nada, estaría bueno que lo corrijan ese tema. ¿Qué hago caminando hasta ahora? Bueno, estoy volviendo a mi casa desde el taller, porque bueno, fui a dejar el auto. Hoy es el cumpleaños de una de mis hijas, así que nada, estuve en la casa haciendo el asado, y bueno, después se hará la fiestita con los compañeritos de la escuela y demás. Así que nada, acá noche fresquita, linda, ya viene la época que a mí me gusta. Así que nada, espero se haya entendido el tema del semáforo. Si no, ya más o mejor no se lo sé explicar. O sea, no hay un tiempo para que uno pueda apurarse a cruzar. El cambio es inmediato. Está en rojo, se pone en verde, chao, fuiste. Y creo que logré capturar eso, el cambio al unísono de los dos semáforos. Les mando un saludo.